Hola, bienvenido y bienvenida a este taller de fotografía. Mi nombre es Álvaro Sada y en este taller lo que vamos a intentar es hacer muy buena fotografía con nuestros teléfonos móviles. Normalmente utilizamos la cámara de nuestro móvil pues para mm, como testimonio gráfico de a lo mejor hacer un viaje, hacemos fotos con el móvil o en alguna quedada hacemos fotos, pero quizás no le demos la importancia de la buena cámara que muchos móviles traen hoy en día. Entonces lo que vamos a intentar es sacarle el mayor partido a estas cámaras. Como ya me he presentado, nos vamos a ir directamente a un PowerPoint que tengo más o menos una presentación teórica de cositas que hay que aprender antes de meternos en faena con el teléfono y poquito a poco lo vamos a ir viendo. Así que adelante. Vale, lo primero que necesitamos saber. La fotografía hoy en día, pues seguramente vosotros y vosotras que estáis viendo este vídeo no sabréis cuándo nace más o menos la fotografía. Me gustaría que aunque esto sea tipo online y no podamos estar de manera presencial, pero sí me gustaría que pensarais durante unos segundos cuando pensáis que se crea la fotografía. A ver, ¿cuándo estimáis más o menos? ¿En qué siglo? ¿En qué época? Vale, pues aquí lo tenemos. La primera fotografía surge en el 1826. Estamos hablando de aproximadamente unos 200 años, donde nace la primera fotografía. Anteriormente a esto, pues ya se generaba unas ciertas imágenes en paredes, pero lo que faltaba era que la fotografía se quedara plasmada en algo físico y algo material. Entonces fue en este momento cuando ahí lo pone Niepce, es el encargado de a partir de unos haluros de plata y algunos compuestos químicos consigue fijar una imagen en una placa, luego más adelante en un papel y así es como nace la fotografía. Entonces aquí tenemos una evolución de las cámaras fotográficas. Y como podéis comprobar, empezamos de izquierda a derecha viendo algunas cámaras que ni siquiera seguramente hayamos visto o personalmente de manera física no la hemos tenido en nuestras manos. Por ejemplo, la primera. La primera es la que os he comentado más o menos. Es como nace la fotografía, que sí, que seguramente lo hayamos visto en películas o en series. La típica cámara hecha de madera con materiales rudimentarios y en el que el fotógrafo se tapaba debajo de una sábana o manta para ver si la fotografía estaba enfocada, no estaba enfocada y así poder disparar la fotografía. De hecho, esta cámara que aparece ya aquí de primera ya tiene una evolución. Seguramente no sean de las primeras cámaras de las que haya constancia a lo largo de la historia. Si vamos tirando para la derecha, vemos otras cámaras, por ejemplo, con doble objetivo, que el visor lo tiene arriba. Eso quizá ya a principios del siglo XX ya empezaron a fabricarse cámaras en el que se democratizaba lo que sería la fotografía como hoy la conocemos. Porque antes estaba como lo utilizaban la gente que tenía poder adquisitivo y sin embargo hubo una evolución en cuanto a materiales y demás y en ese sentido pues se pudieron fabricar cámaras para la gente, para la gente de la calle. Entonces se fueron utilizando distintos materiales, abaratando costes y demás, y ya como que la fotografía estaba al alcance de muchos. Entonces eso estamos hablando de primeros del siglo XX y continuadamente pues, las cámaras iban evolucionando, posiblemente cambiaban de tamaño a más pequeños, no eran ya
unas cosas tan grandes, un aparato tan grande, sino que cada vez iba empequeñeciendo. Incluso la marca que pegó el pelotazo, como quien dice, fue Kodak, que fue la que sacó cámaras con el carrete. Que no sé, para algunos seguramente no hayáis visto este tipo de cámaras de carrete, o otros sí, seguramente padres, abuelos, familiares tengan alguna cámara de estas características de carrete, que sería la cámara analógica, que más o menos se extiende eso durante el siglo XX, hasta que a finales del 20, en 1900 y largo, aparece ya lo que sería la cámara digital, que es lo que hoy comúnmente conocemos. Entonces, pues ya os digo, en las siguientes cámaras hubo algunos modelos de cámara como los tipos Polaroid, que lo que hicieron fue que tú hacías la fotografía y directamente te imprimía la fotografía. Hoy en día también se utilizan este tipo de cámaras. La marca Polaroid sigue fabricando cámaras de este estilo. Y ya nos llevaría a lo que serían las cámaras reflex digitales, que también por ahí existe otro tipo de cámaras como las Culpi, que son más pequeñitas, las cámaras Evil, las mirrorless. O sea, estos son, dentro de lo digital hay otro mundo paralelo, y lo que sí que tenemos ya hoy en día y al alcance de todos es una cámara fotográfica dentro de nuestro móvil, que es verdaderamente a lo que estamos dedicando este taller. Antes de continuar, me gustaría enseñar o mostrar de alguna manera, no va a ser físico porque me gustaría que manipularais estas cámaras, pero no va a ser posible. Yo tengo aquí algunas cámaras. Vale, me gustaría mostraros algunas cámaras. Voy a empezar, por ejemplo, con esta. Ahí tengo alguna más, ahora sí no las muestro. Por ejemplo, este tipo de cámara, ¿vale? Esto es una cámara analógica, la cual ahí iría el carrete, ¿vale? Aquí colocaríamos nuestro carrete, por aquí pasarían las diapositivas del carrete y se enrollaría en esta. Esto siempre es cerrado, porque si no las fotografías no se generarían, se perderían. Si entrara luz, entonces aquí tenemos un modelo. Aquí tenemos un modelo también que es analógico con carrete, no tiene pantalla, como veis, pero este sería analógico y reflex, ¿vale? Este, sin embargo, es una cámara que, aunque tenga un aspecto analógico, pero esta sí que es una cámara digital. Esta la adquirí hace poco. Esta se llama mirrorless o cámara Evil, que digamos que es un paso intermedio entre las cámaras reflex y las cámaras Culpi. La verdad que el resultado de estas cámaras es bastante bueno, porque tienen bastante calidad y en un tamaño muy pequeño, como podéis comprobar. Y aquí tengo alguna más. Vale. Esta, por ejemplo, es la que os he comentado antes. Esta es una tipo Polaroid, en la cual haríamos la foto y saldría directamente impresa. Esto tuvo bastante aceptación en cierta época, y ahora parece que nuevamente se está llevando el tema de hacer este tipo de fotografía. Otra cámara analógica que tenemos con carrete, y esta por último también. Esta, por ejemplo, es una cámara que muchos conoceréis si tenéis más o menos mi edad, porque esta, por ejemplo, fue un regalo de comunión, y más o menos es el paso anterior a las cámaras ya digitales. Quizás fueron de las últimas cámaras, por así decirlo, que llegaron a ser analógicas antes de dar el paso a lo digital. Vamos a dejarlo por aquí. Vale, y continuamos. La técnica fotográfica. Cómo hacer una fotografía correcta. Aquí permitidme que
que me pare un poco, porque sí es verdad que la gran diferencia entre una fotografía normal y una buena fotografía está en la técnica. Eso está seguramente sabido. ¿Qué pasa con la técnica? Pues que es un poco compleja. No llega a ser conceptos muy enrevesados, pero sí es verdad que cuando empezamos en la fotografía, el tema del diafragma, velocidad ISO no llega a ser eso, no llega a ser utilizado. De hecho, yo cuando por primera vez tuve una cámara reflex, eh, las fotografías yo las hacía en automático. ¿Qué pasa? Que no estaba sacando el partido que una cámara reflex tiene. Entonces, y esto pasa igual con un teléfono móvil. Hay muchos teléfonos que en su cámara de fotos, en la aplicación de la cámara, suelen traer incorporado una opción manual o pro, que nos permite hacer este tipo de modificar estos tipos de parámetros. ¿Qué pasa? Que normalmente utilizamos el automático y fuera. Me gustaría que, como tenemos varios días de taller, me gustaría poco a poco ir viéndolo. Los que tengáis este modo pro o este modo manual, ya lo iremos viendo en nuestros móviles. No todos lo traen, por supuesto. Me gustaría que nos adentráramos en ello y que nosotros mismos pudiéramos manipular estos parámetros para saber en todo momento qué es lo que tenemos que utilizar para hacer la fotografía que nosotros verdaderamente queremos. Entonces, lo vamos a ver ahora mismo, si es verdad que por encima, porque esto dedicaría pues un año entero de aprendizaje, pero tampoco, como no nos vamos a entender en esto, porque lo verdaderamente importante es hacer la fotografía en sí, lo vamos a ver un poco por encima y pasaríamos al siguiente diapositiva. Importante, a ver, existen 3 parámetros que, como ya he dicho, dentro de la fotografía digital. ¿Cuáles son? Lo estamos viendo en la diapositiva: diafragma, velocidad e ISO. Para que estos 3 parámetros los podamos controlar, siempre tenemos que intentar que la exposimetría de estos 3 esté centrada en el 0, ¿vale? Esto es, sobre todo, os sonará chino, porque si no habéis utilizado nunca una cámara de reflex, es muy complicado. O sea, esto... Pero si ya os va sonando, y a la hora de si en algún momento podéis utilizar una cámara reflex, estos son conocimientos básicos. Entonces, nos vamos a centrar un momento en el diafragma. Os tengo que comentar que en cuanto al diafragma, es una herramienta que tienen las cámaras dentro del objetivo. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros en un teléfono móvil no tendríamos diafragma, porque entonces tendría que estar dentro de lo que sería la camarita, y eso ahora mismo es inviable dentro de nuestros móviles. Pero sí que existe un modo retrato que iPhone sacó hace unos años y ya se está incorporando casi en todos los teléfonos móviles, que es eso, el modo retrato, que lo que hace es hacer una fotografía donde un primer término quedaría totalmente enfocado y nítido, y donde el fondo se desenfocaría. Esto lo que quiere decir que estamos utilizando un diafragma con un número bajito. O sea, si lo vemos en la diapositiva, lo que hace de manera falseada el teléfono móvil sería hacer un diafragma bastante abierto para que el primer sujeto se enfoque y el fondo se desenfoque. Si nosotros vemos este dial y lo vamos viendo desde f/4, que sería el más abierto y correspondiente a lo que se desenfocaría muchísimo el fondo y tendríamos enfocado lo del principio, si nos vamos hacia la izquierda, estamos viendo que en f8 se va cerrando hasta f32, por ejemplo, que el diafragma estaría totalmente cerrado. Prácticamente entraría muy poca luz. ¿Qué pasa con eso? Que eso conlleva a que tanto el fondo como la persona del principio están totalmente enfocadas. ¿Qué pasa? Esto se puede utilizar, por ejemplo, para paisajes.
En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía con un F con un número bajito en el que la parte de detrás se desenfoca. Nos vamos a salir un momentillo de la diapositiva y tengo aquí abierto una imagen que he estado haciendo durante el confinamiento, en el cual, si lo vemos, esta fotografía está hecha con diafragma 11. ¿Qué pasa? Que si nos acercamos, estamos viendo que esta parte de la antena está enfocada, que estos edificios están enfocados, y si nos vamos más para atrás, vemos como el horizonte, estamos hablando de muchos kilómetros, esta parte sigue enfocada, incluso las nubes. Entonces es importante eso, saber que si nosotros utilizamos un diafragma de número alto, lo que vamos a conseguir va a ser enfocar todo. Y todo lo contrario si ponemos un diafragma con un número bajo. Con esto lo que conseguimos es reducir la profundidad de campo, y como vemos en esta imagen, por ejemplo, mi mano está enfocada y prácticamente a partir de ahí, desde que termina mi dedo prácticamente, porque incluso es posible que esta parte del dedo esté ya desenfocada, esta parte está enfocada y ya esta parte se desenfoca. Desde este punto hasta el fondo, hasta el infinito, ya quedaría desenfocado. Esta parte, como vemos, esto estaba relativamente cerca, quizá a 1,2 metros. Esto es una parte de planta y tal, y en el fondo había farolas, y en su defecto las farolas llegan a ser puntos de luz. Esto es lo que llamaríamos bokeh, ¿vale? Vale, volvemos a la diapositiva. Espero que no esté aburriendo mucho. Intentaremos ver esto, eso, ya os digo, lo más rápido posible, dentro de lo que, por lo menos que quede claro y explicado. La segunda parte, velocidad. Esto vamos a verlo más rápido, porque si tenemos una velocidad donde el número sea muy alto, por ejemplo 1 partido de 1000, quiere decir una 1000 parte de segundo, lo que haríamos sería congelar la imagen. Si pasa, por ejemplo, por delante nuestra un coche, un perro o una persona corriendo, lo congelaríamos. Si nos vamos hacia la derecha y el número va decreciendo, lo que estamos haciendo que esos segundos, bueno, la velocidad en sí vaya por debajo del segundo. Entonces, esto lo que conlleva que si aparece alguien con un movimiento, esta persona se verá movida. En muchas ocasiones hemos hecho alguna foto que hemos dicho alguien se ha movido y se ha visto como difuminado y tal. Esto es porque la velocidad de nuestros móviles, si a lo mejor lo tenemos en automático, la velocidad de esa captura ha estado por encima de lo que se ha tomado. Entonces, si nos vamos al ejemplo, aquí tengo dos ejemplos, los que hice fotos de distintas velocidades. Esta en concreto es 1 partido de 1000. Y lo que pasa en esta foto en concreto es que el coche aparece totalmente congelado. El coche pasaba a una cierta velocidad, seguramente a 80-100 km por hora, pero sin embargo está congelado. Sin embargo, si nosotros hacemos una fotografía por debajo del segundo, que en este caso son 2,5 segundos, lo que conseguimos es esto mismo. Estaban pasando varios coches y lo que fotografiamos sería la estela de luz. A mí personalmente el tipo de fotografía nocturna me gusta mucho, y de hecho 1 hora o 2 de este taller lo dedicaremos a ello, porque estas fotografías, aunque estén hechas con cámara reflex, las que estamos viendo, pero se podría conseguir totalmente, se podrían hacer con nuestros móviles. Vamos a irnos por último al ISO, que en cuanto al ISO hay muchos móviles que podemos controlar este parámetro,
Y lo que se intenta con este parámetro es, de donde hay muy poca luz, por ejemplo, fotografía ya del atardecer, donde se ha ido ya el sol y empieza la hora azul, escasea un poco lo que sería la luz y el ISO lo que intenta es potenciar las pocas luces que haya, las potencias. ¿Cómo? Generando y haciendo que la sensibilidad de nuestra fotografía aumente. Con ello lo que conseguimos también es que nuestra fotografía tenga ruido. Eso seguramente lo habéis visto o os suene el tema del ruido, y es que si nosotros utilizamos un ISO más alto, lo que generamos es más ruido. Tenemos una fotografía que en vez de quedarse oscura genera imagen, pero a su vez genera ruido. Si nos vamos a los ejemplos, esta fotografía está hecha en 100 ISO, ¿vale? Si ampliáramos un poquito, veríamos que no tiene ruido. Se ve la luna, se ve todo. Pero sin embargo, esta fotografía tiene bastante ruido porque está hecha en 10.000 ISO. Si nos acercamos, es verdad que la cámara con la que está hecha permite bastante, estira bastante lo que sería la sensibilidad ISO, por lo que genera poco ruido, pero ya si nos acercamos vemos como la foto está llena de puntitos, porque aquí había muy poca luz y entonces la cámara tiene que forzar muchísimo este parámetro. Vale, nos vamos a ir directamente a las leyes de la fotografía. Una ley siempre está para romperla, eso está claro. Así que la fotografía tiene varias leyes. Yo he apuntado aquí las más imprescindibles y empezaríamos con la regla de los tercios. La regla de los tercios lo que dice esta regla, que si nosotros colocamos el objeto más importante de la imagen dentro de uno de esos 4 puntos, el A, el B, el C o el D, lo que haremos es que la fotografía llame más la atención. Esto es como todo. Si nuestra fotografía de esta, por ejemplo, de esta flor, la colocáramos en el centro, podría funcionar también. Es posible que la foto quede también bonita. Pero lo de la regla de los tercios lo que hace hincapié que estos 4 puntos donde nosotros podemos llevar el objeto hace que el espectador centre más la atención en esta imagen. Entonces es importante eso, utilizar esta regla. Y en muchos móviles, incluso esta cuadrícula que veis, se puede poner la opción dentro de la configuración de nuestra cámara, o eso seguro que está dentro. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Lo podemos utilizar? Sí. ¿No lo queremos utilizar? Pues también, pero la verdad es que llama bastante la atención más la fotografía con esta regla de los tercios que sin ella. La ley del horizonte también es importante, porque si nosotros queremos conseguir un horizonte totalmente recto, bonito, lo que intentaremos es hacer la fotografía lo más recta posible, sin crear diagonales, porque si es un horizonte y lo hacemos en diagonal, pierde un poco de sentido. Entonces es importante, por ejemplo, si llegamos a la playa o hacemos unas montañas o algo, intentar lo primero que esté recto, y luego lo segundo, intentar que la línea de corte quede a 3/4. Es decir, ahí en la imagen lo vais a ver mejor. Si tenemos, por ejemplo, el paisaje este de la playa, si nosotros utilizamos 2/3 de la imagen de tierra y agua y dejamos 1/3 de cielo, lo que vamos a generar es una sensación de tranquilidad. El espectador le va a gustar bastante porque va a ver un buen paisaje. Si lo hiciéramos al revés, si colocáramos a lo mejor una parte abajo, una franja, 1/3
de paisaje y luego otros dos de cielo, también podría ser interesante, pero intentar siempre que esa línea de corte no se quede nunca a ras, ni de abajo ni de arriba. Entonces, porque así generaría unas sensaciones totalmente distintas a lo que queremos conseguir. Entonces, con la ley del horizonte se refiere a eso. Y luego tenemos la ley de la mirada, que lo que intentamos es que si nosotros vamos a hacer una fotografía a una persona, intentamos que la mirada caiga hacia donde se genere un espacio, digamos, vacío. Ahí en ese ejemplo lo vemos bastante bien. Y esto funciona mucho, por ejemplo, en el tema de entrevistas. Por ejemplo, si vemos algún programa de televisión, alguna serie o algo, siempre veremos que a la persona se coloca en un cierto punto. Si, por ejemplo, queremos dejar esto al aire, la persona se colocaría en este punto para que si tiene que hablar, hable para aquel lado y no para este. Porque si hablamos aquí, la imagen se perdería. Entonces siempre intentamos dejar ese aire en ese lado. Y luego en cuanto a angulación, me gustaría más o menos comentaros, lo vamos a ver también rápido. Si nosotros hacemos una fotografía con un móvil, lo importante sería colocarlo a la altura del pecho. Porque si hacemos una fotografía así, sobre todo si es un retrato, a la persona a la que le hacemos la foto seguramente salga con mucha cabeza y muy pocos pies. Entonces, porque el hecho de colocar el móvil de esta manera, ya estamos generando una angulación que no debería. Entonces colocamos el móvil totalmente recto y a la altura del pecho. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer alguna fotografía modo picado, vemos que está la visión normal, el picado y el contrapicado. Si nosotros queremos picado, tendríamos que colocar el móvil así, ¿vale? Hacer este tipo de angulación. Si nosotros queremos un contrapicado, deberíamos colocar el móvil de esta manera para que la foto vaya en ese ángulo. Y es más, y todavía mejor, si nosotros hacemos estas dos últimas, que es el cenital y el nadir, con nuestros teléfonos móviles, la verdad es que genera un punto de vista totalmente novedoso, aunque no sea tan nuevo, pero bueno, quedan puntos de vista más originales que los típicos de hacer picado y tal. Este sería, si hacemos desde abajo hacia arriba, colocando el móvil totalmente horizontal, ¿vale? Lo que generaríamos es una foto, que aquí en este caso, pues el techo no es importante, pero sí que si tenemos, por ejemplo, entramos dentro de la mezquita y hacemos este tipo de fotografía, pues a lo mejor llama más la atención, porque va a estar con una composición más centrada que si la hacemos, por ejemplo, así. Entonces, así sería nadir. Y todo lo contrario, si nosotros colocamos el móvil de esta manera, lo que conseguimos es un plano cenital. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, ahora con los drones, pues si se vuelan y tal, generan una visión bastante original, porque no es lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, por ejemplo, si estamos a una hora de la tarde en el que se crean bastantes sombras y estamos en una terraza, por ejemplo, una azotea, hacer este tipo de fotografía puede funcionar bastante bien, porque si pasa a alguien y la sombra le genera bastante amplia, pues queda una fotografía bastante original. Para los tipos de planos, lo que veremos es que los móviles de hoy en día lo que incorporan son varias cámaras dentro del mismo teléfono, para no utilizar la misma cámara para todo. No es lo mismo hacer una fotografía normal que una nocturna, que un gran angular, que un zoom. Entonces te montan distintas cámaras para distintos usos. Porque aquí vemos, por ejemplo, eso, planos generales, planos medios, planos cortos, incluso macro, que esto, pues, en una cámara reflex digital, lo que haríamos sería cambiar de objetivo, o si son objetivos zoom, pues utilizarlos, pero en nuestros móviles, pues, ahora incorporan varias cámaras. En mi caso, por ejemplo, que utilizo el Xiaomi 8 Pro, lo que me incorporan son, ya os digo, 4 cámaras distintas. En este sentido, pues ya os digo, habrá móviles que utilicen solo con una misma cámara varios usos, pero bueno, cada uno pues
se puede sacar partido a la cámara del móvil que tengamos. Lo que sí os doy un consejo para hacer las fotos normales, que yo lo suelo utilizar bastante, y es no conformarme con la angulación que viene por defecto, el modo normal de cámara. Yo siempre intento hacer un zoom dentro del móvil, o sea, dentro de la cámara, para generar una angulación de cámara un poquito más cerrada. Esto, sobre todo para el retrato, viene muy bien, porque si es para paisaje no hay importancia, pero para retrato, en vez de hacer una fotografía tan angulada y si nos acercamos generamos una deformación con respecto a la angulación de la cámara, que no suele ser bonita. Entonces intentamos hacer un pequeño zoom y no perdemos mucha calidad, y lo que generamos una fotografía un poco más atractiva. Y por último, lo que me gustaría compartir con vosotros es una opinión. Tenemos aquí fotografía profesional con nuestro móvil, la calidad del contenido. Vale. ¿Vosotros pensáis que un buen móvil puede hacer buenas fotos, o creéis más que eso depende más de la persona que haga la fotografía? O sea, ¿pensáis que es más importante tener un buen móvil o muchos megapíxeles dentro de un móvil, o que la persona haga buenas fotos? Pensadlo un poco, porque si pasamos de diapositiva, aquí vemos fotografías. Tenemos 6 fotografías que son todas hechas con móviles, ¿vale? En cuanto a la calidad de la imagen, como esto no va a ser para empapelar una habitación o para ponerlo en un cartel, quizás no hace falta tantos megapíxeles. Yo creo que es mejor, eso en cuanto a mi opinión, vosotros podéis tener vuestra opinión, que para mí no es tanto el tener muchos megapíxeles, sino tener una buena idea, esperar al momento preciso para hacer una fotografía. Entonces, como vemos aquí, hay algunas que son, ya os digo, quizás ahí tener un móvil o hacerla con una cámara súper profesional, yo creo que no depende la calidad en sí de lo que es la calidad del contenido de nuestra foto. Entonces, la verdad que veo fotografías bastante impactantes hechas con móviles, que seguramente estas fotografías no estén hechas con iPhone de última generación, sino que a lo mejor son Samsung, Huawei, Xiaomi, y sin embargo el contenido de esta fotografía llama mucho la atención y provoca sensación, y provoca eso al espectador, que lo que está contemplando le está gustando. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar a partir de ahora. Hoy hemos visto un taller muy teórico, si es verdad que quizás demasiado, pero claro, si no partimos de una base, es imposible que podamos avanzar en cuanto a hacer buenas fotografías. Entonces, esto ha terminado, ahora es hora de fotografiar. Terminamos este primer día de taller, espero que haya gustado. Y nada, nos vemos el próximo día. Saludos.